Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Domínguez. Les saludo de parte del equipo de CIPE Ingenieros Perú. Para mí es un gusto tenerles aquí presentes. Vamos a estar dando unos 5 minutos de tolerancia y comenzaremos nuestra presentación el día de hoy. Ventajas de diseñar estructuras con CIPECAD. Nuevamente, muchas gracias a aquellos que están aquí esta noche. Recuerden que vamos a estar obsequiándoles a aquellas personas que estén durante toda la presentación un curso gratuito de nuestra marca Formatech BIM para la capacitación y van a estar teniendo acceso también a una licencia completa, totalmente operativa del software para que puedan ir también haciendo sus pruebas. Entonces, en 5 minutos comenzamos. La presentación para conocer aquellas ventajas que tiene diseñar estructuras de edificación con CIPECAD. Vamos a esperar un par de minutos más y comenzamos con nuestra presentación. Por estar acá, vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy. Ventajas de diseñar estructuras
de edificación con CIPECAD. Es un programa que tiene más de 30 años en el mercado, fue desarrollado cerca de 1983 y es un programa además referente en toda la comunidad de profesionales, no solamente en Europa, sino también acá en América, especialmente en países como Argentina, Brasil, México, Colombia, también acá en Perú, y es un programa bastante utilizado para aquellos proyectos que generalmente nos demandan mucho tiempo, sobre todo cuando nos toca generar la información, ¿no? Vamos a estar viendo principalmente una ventaja y algo que va a marcar un antes y un después en la forma en la que se trabajan los diseños de ingeniería estructural, que es el siguiente. Muchos conoceremos este tipo de diseño de estructuras, ¿no? Tenemos que trabajar tal vez con un método de Cross para comprobar las diferentes cargas, las áreas de acero de refuerzo requeridos, ¿no? Configuraciones de refuerzo según diferentes normas, ¿no? Tenemos que hacer también comprobaciones según el ACI. Bueno, en este caso la imagen es del 31805, sabemos que hay una norma mucho más actualizada. Así también se pueden diseñar las viguetas o las correas de las losas nervadas. Podemos ver también que dependiendo de la zapata, podemos también tener un tipo de hoja de cálculo diferente, si hay un nivel freático, si no lo hay, el tipo de suelo también puede condicionar nuestra hoja de cálculo y necesitamos desarrollar toda esta información por nosotros mismos. Muchas veces encontramos en el mercado hojas de cálculo, ya sean de manera gratuita o ya sean de manera paga, pero al final no son fórmulas que utilizamos nosotros, a veces no son ni siquiera las unidades que corresponderían al tipo de trabajo que tenemos acá en nuestra localidad. Y es allí donde entra un software como CIPECAD. Al final nosotros lo que vamos a hacer al poder trabajar con CIPECAD es quitarnos esto de en medio del camino, ¿no? Las famosas hojas de Excel que tenemos que ir trabajando, las vamos a ir cambiando por esta herramienta que está acá, que se llama CIPECAD. Es un software bastante sencillo de utilizar. El flujo de trabajo que propone es que primero hagamos la entrada de columnas, luego definimos las vigas, posteriormente podemos ir añadiendo las losas para obtener luego el cálculo junto con sus resultados, ¿no? Algo interesante que tiene el CIPE o CIPECAD en cuestión es que nos permite trabajar directamente con la norma local. En este caso, nosotros que estamos en Perú, si quisiéramos hacer algún diseño de la estructura, una vez que tenemos la configuración de los datos generales, fíjense que voy a tener la opción de escoger cada una de las normas que según convenga, según mi localidad, ¿no? Si en el caso de que estoy en Perú, puedo trabajar con la E060, si estoy en Colombia, trabajo con la NSR10, si estoy con Bolivia, también está la norma boliviana para el concreto, la de Argentina y así sucesivamente, ¿no? También con los aceros trabajamos con el LRFD y vamos a poder además trabajar también diferentes configuraciones de concreto para cada uno de los elementos estructurales y lo más importante, nosotros vamos a poder definir también el acero de refuerzo que vamos a querer en cada una de las armaduras de las secciones longitudinales y transversales. Yo puedo decirle con qué diámetros de pulgada quiero que el programa me dimensione o me predimensione la estructura y finalmente voy a poder estarle dando información también al programa sobre las disposiciones del armado, qué recubrimiento voy a estar utilizando en las vigas, cuál va a ser el recubrimiento de las columnas, cómo el programa va a ser el dimensionado y la comprobación de cada uno de los elementos estructurales y todo esto lo va a hacer de manera automatizada en base al modelo 3D que nosotros definamos. Asimismo, podemos ingresarle al programa las acciones horizontales
con las que generalmente trabajamos, que son viento y sismo. El programa también me permite considerar algunas sobrecargas por nieve, dependiendo del lugar donde estemos trabajando. Y fíjense que el mismo programa ya tiene una memoria de cálculo o tiene una cita a cada uno de los apartados de norma que yo necesite consultar para efectuar un cálculo de manera apropiada. Así como lo tenemos en la sección del viento, lo podemos también observar en la sección del sismo. Una ventaja que además me proporciona el programa son estos botones azules que están acá, que si, por ejemplo, yo no conociese o no tengo muy claro qué categoría de edificio voy a utilizar para mis consideraciones sismoresistentes, yo puedo hacer clic acá y el mismo programa me va a decir cuáles son las edificaciones esenciales, las importantes o las comunes, según el código, según la norma E030 en el caso de Perú. Pero vamos a pensar un poco más allá. Vamos a imaginarnos que vamos a trabajar con algún colaborador o nos ha llamado alguien de Ecuador y esta persona de Ecuador quiere que le presentemos nuestro proyecto. Nosotros vamos a poder también adquirir la norma de Ecuador si estamos acá en Perú y en base a esa norma yo voy a poder, por ejemplo, no conozco cuáles son las zonas sísmicas que se manejan en el Ecuador. Aquí lo tengo. ¿Ok? Aquí ya yo puedo saber si dependiendo de la ubicación del proyecto, qué zona sísmica voy a estar utilizando. Lo mismo con el tipo de suelo o de igual manera la importancia de la obra. Fíjense que el programa adapta las terminologías en base a cómo se le llama en cada código, ¿no? Aquí se le llama importancia de la obra. En el caso de Perú, se maneja categoría del edificio, ¿no? El modelado que se emplea en el programa es muy sencillo. Podemos hacerlo a través del ingreso por coordenadas. Podemos también añadir según unas plantillas que podemos precargar. Es decir, yo puedo tener el plano de planta de arquitectura en un formato DWG o DXF y ese plano de planta lo puedo limpiar, ¿no? Le puedo editar cuáles son las capas que quiero que se vean para yo luego saber qué es lo que voy a estar considerando al momento de diseñar. Y puedo modificar los puntos de inserción y demás, todo esto para ayudarme con el modelado de la estructura. Pero ¿qué ocurre también? Ahora mismo estamos con la metodología BIM y mucho se habla del BIM, que modelar en BIM es modelar la estructura en Revit, modelar el BIM es utilizar tecla y hacer el diseño lo más detallado posible. Pero ¿qué ocurre con estos programas? Estos programas como Revit y Tecla, si bien son herramientas muy poderosas para el modelado estructural, es simplemente eso, un modelado. No tienen dentro de sus funciones realizar comprobaciones, realizar cálculos que me permitan a mí tener un criterio si la estructura que estoy modelando o diseñando comprueba o está conforme a las características o a las limitaciones máximas o mínimas según cada una de las normas, ¿no? El programa me permite trabajar, por ejemplo, diferentes tipos de columnas, diferentes tipos de secciones, tipo rectangular, circular, o de una sección genérica. Es decir, si por algún motivo nuestra columna es hexagonal, tiene 6 lados, yo puedo tomar esa sección genérica y el programa me va a permitir hacer una disposición de aceros, me va a permitir hacer toda una configuración, me va a dar incluso las propiedades mecánicas según su geometría, para yo luego considerarla en mi diseño estructural. En la parte de chat pueden ir dejando sus consultas. De todos modos, al final de la presentación vamos a dar tiempo para abrir los micrófonos de aquellas personas que deseen hacer algún comentario, compartir alguna anécdota o hacer su consulta y las vamos a estar respondiendo totalmente en vivo. Así que fíjense que el programa en este caso me ha permitido, por la arquitectura, me indica que incluso se han trabajado cerca de 19 hasta 20 pilares más o menos tiene esta edificación.
yo igual puedo verlo en mi modelo 3D. Continuación, ¿ok? Y fíjense muy bien en este tipo de estructura. Es una edificación que tiene losas en voladizo, losas macizas, tiene una doble altura en una planta inferior, superior, tiene un techo de concreto armado a dos aguas, tiene vigas curvas, tiene también sus zapatas, sus vigas de cimentación. Es un proyecto que podríamos decir es bastante completo, es bastante diverso, hay una gran cantidad de información que se puede ir generando acá en este modelo. Entonces, bien, ¿cómo es el proceso de modelar con CIPECAD y por qué puede llegar a ser tan rápido? Como les comenté, a través de una plantilla vamos a poder definir cada uno de los puntos de las vigas y además de las columnas. Yo voy a poder indicarle a mi programa si voy a trabajar con una viga plana, con una viga de canto, con vigas en celosía, con vigas de coronación, en el caso de que estemos trabajando también con albañilería confinada, vigas pretensadas, en el caso de que estemos trabajando este tipo de diseño estructural, vigas sobre el terreno, vigas metálicas o incluso de madera. Y cada uno de estos tipos de vigas de concreto, fíjense que tienen un subgrupo. Esto me va a ayudar a definir si además de ser una viga de canto, va a ser una viga de canto tipo T, si va a ser una viga de canto invertido o si va a ser una viga de canto o de sección variable. Todo esto lo podemos ir definiendo en nuestro programa y luego vamos a estar dándonos cuenta de que todos estos cambios que nosotros vayamos realizando pueden cambiar y van a ser tomados en cuenta a la hora de realizar los planos y la memoria de cálculo, así como también los metrados. Ya lo vamos a estar viendo más adelante, ¿ok? Entonces, el proceso de ingreso de vigas es muy rápido, es muy sencillo, y una vez que yo ingreso las vigas, el programa me va a indicar que ahora debo ingresar las losas. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, elimino este tramo de losa, o le digo que aún está pendiente por definir, el programa me va a indicar este signo de interrogación. El software no comprende qué es lo que está ocurriendo allí. Entonces, yo le puedo decir que voy a ingresar un paño de viga, de losa, y puedo escoger si va a ser de viguetas, si va a ser además con un ladrillo. Yo puedo escoger el tipo de ladrillo que se va a utilizar, si es tipo 1, si es tipo 2, puedo tener diferentes tipos de ladrillos. Puedo indicar también el material que se va a estar utilizando allí y puedo indicar además si es paralelo a una viga o es perpendicular a una viga. Puedo definir también, o puedo trabajar dependiendo del paquete de software que yo tenga. Puedo trabajar con losas mixtas de encofrados colaborantes. Puedo trabajar también con forjados reticulares o casetonadas, también se les llama. Losas macizas que pueden estar armadas en dos direcciones. El software también me permite considerar losas apoyadas en el terreno. Es decir, voy a poder, además del concepto de la superestructura, voy a poder también incluir la cimentación en mi diseño estructural. Esto me va a permitir a mí tener una noción completa de cómo es la interacción de la cimentación con la estructura y cómo ésta influye a su vez en la disposición estructural finalmente, ¿no? Entonces vamos a escoger un forjado de viguetas, una losa de viguetas, y yo le voy a indicar, por supuesto, el armado en la dirección más corta. Yo puedo consultar información de cada una de estos tramos que estoy manejando. Puedo hacer alguna, si quiero saber alguna viga, fíjense que aquí ya me está diciendo cuál es el ancho, cuál es el canto, ¿no? Toda la flecha activa la puedo ir conociendo también. Y lo mismo con cada una de las losas. ¿Qué ocurre? El programa, al momento de calcular la obra, incluso me va a preguntar si quiero que el software, a través de su motor de cálculo,
dimensione automáticamente la cimentación o si quiero que no la dimensione, ¿no? En este caso, nosotros ya hemos dispuesto, voy a apagar acá las plantillas, ¿ok? Nosotros ya hemos dispuesto de un estilo de cimentación. Yo puedo modificarla según sea el caso, según sean las condiciones del terreno del proyecto. Puedo hacer que en vez de ser zapatas centradas, sean zapatas excéntricas. No hay ningún problema por ese aspecto, ¿no? O puedo hacer zapatas corridas, como en este caso, que hemos agrupado una misma zapata para este tramo de 3 columnas, ¿no? Le decimos al programa que podemos entonces calcular la obra sin dimensionar la cimentación. Él acá empieza a hacer todo lo que viene siendo el proceso de cálculo matemático, donde también vamos a poder tener acceso a derivas, a diagramas de corte, de momento, todos esos desplazamientos que van a tener cada uno de los nodos, los vamos a poder también conocer, pero ¿dónde está el plus? ¿Dónde está la ventaja que tanto hemos hablado de diseñar con CIPECAD? Es que vamos a poder ir haciendo el diseño en tiempo real. Y no solo vamos a poder hacer el diseño en tiempo real, sino que también vamos a poder generar la documentación en base a ese modelo 3D. Vamos a olvidarnos entonces de que un cambio de alcance de un proyecto, que nos digan que se va a desplazar una columna, que ya un voladizo no va a tener una longitud de 2 metros, sino que va a ser de 2,5 metros, o va a ser de 3 metros, lo vamos a poder cambiar rápidamente en nuestro modelo 3D y obtener nuevamente planos, metrados y memoria de una manera mucho más efectiva. ¿Ok? Fíjense que el programa ya nos dice que hay pilares o hay columnas que tienen algún error en el dimensionamiento y debo revisarlo. Lo mismo ocurre con las vigas. Cada una de las vigas el programa las ha diseñado de manera automática. Sin embargo, hay comprobaciones que no se están cumpliendo. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Nos venimos a la sección de resultados y acá vamos a fijarnos bien en que el software trabaja con un código de color. Fíjense que vamos a ver elementos en rojo, vamos a ver elementos en blanco, otros en color naranja, y para el caso de la cimentación, también vamos a ver vigas en color blanco, otras en rojo, otras en amarillo. Cada uno de estos colores tiene su significado. Y es que los elementos estructurales que estén, en este caso si son verticales, son columnas, y están en color morado, es que están cumpliendo con las comprobaciones de diseño según la norma. Los tramos de viga que vamos a estar viendo en color blanco son aquellos que están cumpliendo con las comprobaciones de norma también, pero si están en color rojo es que hay comprobaciones que no están cumpliendo y si están en amarillo hay alguna comprobación adicional que debemos revisar. Fíjense muy bien que todo dependerá de la configuración también de la estructura. Nosotros podemos ir consultando a través de cada uno de los niveles. Vamos a ver este nivel en particular y fíjense que si hago clic en los esfuerzos de los pilares y las pantallas, yo puedo seleccionar una columna en particular y aquí voy a estar viendo las cargas axiales, voy a estar viendo el momento en X, el momento en Y y los cortes, ¿ok? Tanto en X como en Y. Esto me ayuda a mí, por supuesto, a tener nociones de si el programa está realizando los cálculos de manera correcta. Pero esto no es algo que estemos descubriendo acá en CIPE. Esto es lo mínimo que tiene que hacer un software de análisis y diseño estructural. Lo mismo vamos a poder visualizar en los tramos de vigas. Podemos hacer combinaciones, podemos ver algunas hipótesis por sismo en X o en Y, podemos ver los momentos máximos y mínimos, y si yo selecciono este tramo de viga acá, me está diciendo cuál es el momento, cuál es el corte, ¿ok? En cada uno de los tramos. Como les digo, esto todavía no hemos visto nada nuevo. ¿Dónde está lo nuevo? Fíjense que el programa, y esto tampoco es nuevo, esto lo podemos ver con cualquier software, vamos a poder estar viendo también las deformadas para peso propio, para sismo en X, para sismo en Y, y podemos ver incluso cada uno de los modos. Lo importante es que el programa también nos da los desplazamientos, ¿ok?
Y fíjense que, bueno, acá estamos teniendo desplazamientos de hasta 40 milímetros. Eso según norma no es aceptable. Nosotros ya como ingenieros tendríamos que estar revisando qué es lo que está pasando allí, hacer algunas combinaciones o algunas modificaciones en los elementos estructurales para poder cumplir con la norma. Ahora sí, vamos a ver dónde está la potencia y la ventaja principal de diseñar una estructura con CPCAD. Fíjense muy bien en este botón que está acá, que es para editar columnas, y fíjense muy bien también en este botón que está acá para editar vigas. Importante, también tenemos uno para modificar las armaduras de las losas, ¿ok? Es decir, no solo vamos a poder tener información, sino que fíjense que acá voy a hacer clic en esta columna y fíjense que estoy cumpliendo con los aceros de refuerzo porque estoy colocando un acero, un área de acero de entre el 1 y el 1,2% del área total. Eso está muy bien. Sabemos que el diseño lo debemos tener entre el 1 y el 6% de acero de refuerzo, pero además vamos a poder tener esta información que está aquí. ¿Ok? Fíjense, esto no lo hacen todos los programas de cálculo de estructuras, no lo hacen todos los programas de diseño estructural. ¿Ok? Esto lo hace CIPE y además lo tiene con la norma local. En este caso, las disposiciones relativas a las armaduras según la E060 en los artículos 7.6 y 7.10 me indica cuál debe ser ese elemento, cuál es la armadura longitudinal y cuáles son las longitudes, ¿no? Las disposiciones tanto para los estribos como para los aceros longitudinales. Fíjense que incluso me dice que los diámetros están de acuerdo a la norma. ¿Ok? No solo eso, también el programa me va a hacer las comprobaciones de las combinaciones sísmicas, ¿ok? Eso está también en la E060, el artículo 11, y me dice cuál es la ecuación que debe satisfacer mi columna. Fíjense que los valores están cumpliendo y tengo un informe detallado del resto de los cálculos. Importante, esto no va a ser información nada más que la voy a tener para el momento de análisis y saber si está cumpliendo o no. Yo puedo pedirle al programa que me dé una memoria de cálculo completa de la columna, cual fuere que yo haya seleccionado. Y fíjense que acá estamos viendo la columna P4 en el tramo que va desde el techo hasta hasta el primer nivel, ¿no? Y tenemos entonces 18 páginas de memoria de cálculo en ese tramo de viga en particular. ¿Ok? Si quisiera el detallado o el análisis del tramo de viga completo, lo voy a poder también consultar en el software. Fíjense que acá estoy viendo por cada uno de los tramos. Si quiero el resumen de las comprobaciones, lo voy a tener en la ventana inferior y fíjense que todo está cumpliendo. Pero ¿qué ocurre con aquellas columnas que tienen alguna comprobación que no se está cumpliendo? Como es este caso de acá. Yo puedo preguntarle al programa qué es la comprobación, cuál es la comprobación, muéstrame únicamente qué es lo que no está cumpliendo. Me dice que la resistencia mínima a la flexión de esta columna no está satisfaciendo el momento torsor que tiene, ¿no? No está cumpliendo con la resistencia que debe tener según el momento que está actuando en ese tramo de la columna. Acá es donde yo puedo aplicar entonces mi criterio de diseñador, de ingeniero, y yo decirle al programa, bueno, acá tengo dos opciones, o modifico la sección de la columna y la hago más grande, o le puedo añadir más acero de refuerzo. Todo dependerá del criterio que yo esté utilizando en el cálculo, ¿no? Entonces, esta ventaja que tiene el programa para el diseño de las columnas nos hace ahorrar mucho, pero mucho tiempo. Y si además pensamos en la presentación que le vamos a dar a nuestros clientes, fíjense que el software me da un despiece de toda la columna, desde el arranque de la cimentación hasta la parte superior del techo, y fíjense que incluso se ve cómo se van cambiando los aceros según la demanda. Si yo no quiero
tener un cambio de acero según la demanda de la sección, porque quiero trabajar con una sola sección desde la planta baja, desde el arranque hasta el techo, también lo puedo hacer sin problemas. Toda esta información yo se la voy a estar indicando al programa. ¿Qué ocurre? Que nosotros más adelante también vamos a tener que trabajar en un despiece. Y fíjense que el mismo software ya me da un borrador de cuál es el despiece que voy a tener para esa columna en particular. Incluso me dice cuáles son las barras, cuánto hay de acero por cada uno de los diámetros, y todo esto me va a ayudar a mí posteriormente al metrado. ¿Qué ocurre? Diseñar una edificación no es nada más diseñar las columnas. En el caso de las vigas, que es un tema también bastante sensible, en el tema de las estructuras, fíjense que el diagrama es muy diferente, pero igual contiene mucha información útil. Vamos a estar viendo en la parte superior nuestro diagrama de corte y de momento, ¿ok? Mi momento en Y, mi corte en Z, y fíjense que en base a estos esfuerzos, el programa ha sugerido un armado especial. ¿Qué ocurre? Que si en la parte inferior yo hago una consulta detallada, porque aquí ya me está diciendo la viga no está cumpliendo, las armaduras mínimas y máximas están mal. Algo aquí está ocurriendo que no permite que el diseño o que la comprobación cumpla. Fíjense que acá tenemos la gráfica de las áreas de la armadura. En color rojo tenemos el acero requerido y en color verde tenemos el acero dispuesto. Fíjense que acá el software me ha considerado un acero inferior al requerido. No hay ningún problema. Yo puedo modificarlo a través de los botones de edición que tiene, y en este caso voy a alejarme un poco más acá. Veo que el principal problema es con la armadura inferior, que tiene dos barras de 5 octavos de pulgada. Yo puedo cambiar a 3 superior e inferior. Hago clic en aceptar. Le solicito al programa que me actualice la información de errores, y fíjense que ya no me está diciendo cuál es la comprobación que no está cumpliendo, ¿no? Asimismo, fíjense que se ha cambiado el diagrama, pero ahí no está la ventaja total de poder diseñar nuestros vigas o nuestros tramos de viga con CPK. ¿Qué ocurre si yo por diseño digo que voy a estar utilizando barras de 5 octavos, pero mi cliente me dice que no puede permitirse la adquisición de 5 octavos de pulgada? O nos podemos ir a un ejemplo más práctico, más real, donde el cliente tiene un maestro de obra que le dice que 3 barras de 5 octavos de pulgada, inferiores y superiores, no son suficientes, porque él tiene 20 años construyendo edificaciones y siempre se le pone más acero. ¿Qué vamos a hacer allí en esos casos? Nosotros tenemos dos opciones: o nos ponemos a discutir con el maestro de obras y le explicamos por qué vamos a utilizar 3 barras de 5 octavos en vez de 6 de media pulgada, o podemos jugar un poco más inteligentes y cumplir tanto las demandas de nuestro cliente como las del maestro, sin sacrificar la seguridad de la estructura. Entonces, yo nuevamente puedo editar mis tramos de viga, y yo le voy a decir que en este caso voy a estar utilizando barras de acero de media pulgada. Fíjense, acá no se aprecia muy bien, pero ha cambiado el color de la barra de acero de magenta a amarillo, y evidentemente no van a poder ser 3 barras de media, sino que vamos a poner, por ejemplo, 6. ¿Ok? Y fíjense que igual estamos cumpliendo con la norma. El programa automáticamente me ha actualizado los diagramas y me doy cuenta de que está bien. De hecho, yo puedo pensar también en la economía de mi cliente y no le voy a poner 6 barras de media pulgada porque no hace falta. Vamos a ponerle 4, y así puedo ir iterando hasta lograr que las comprobaciones sean las adecuadas, ¿no? Esto me va a permitir a mí, fíjense que acá igual hay unas disposiciones relativas a las armaduras. Puede ser por un tema de que estas dos barras, fíjense que yo le puedo pedir al programa, además, que me haga una nueva
sección transversal. Permítanme ubicarlo aquí en la herramienta. Quiero ver una división de armadura. Quiero que me presente una nueva sección transversal. Está por acá, grupos de flecha, áreas necesarias y efectivas. Puedo pedirle que rearmar. Aquí voy a añadir, ok, una nueva sección transversal definida por este punto de acá. Y fíjense que acá es un tema de que las disposiciones del acero de refuerzo no están bien. Acá puede que no se esté cumpliendo la separación de 1 pulgada como se nos pide según la norma, ¿no? Entonces yo puedo, así como edité la barra de acero de refuerzo por sus diámetros, puedo decirle que no le las ponga en esa misma línea, que me las ponga en una segunda capa y puedo actualizar la información y allí sí me está cumpliendo con los tramos de viga y de hecho me está generando 2 secciones transversales. Toda esta información me va a aparecer a mí posteriormente en los planos. Entonces, yo de igual manera o puedo mantener ese acero de 5 octavos que al final no es representativo. Una sola barra en un tramo de la viga no me va a significar mucho. Yo lo podría eliminar. Puedo colocarle en vez de uno que sean dos para que los distribuya de manera adecuada. Y todo esto me va a permitir a mí ofrecer, número uno, un proyecto más económico y número dos, que prime la seguridad. De hecho, debí haberlo dicho en el orden como debe ser. Primero, la seguridad de la estructura. En segundo lugar, la economía, ¿no? Teniendo siempre los principios de que la seguridad debe estar por encima de cualquier motivo que nos puedan dar los arquitectos o los clientes. La seguridad está por encima de cualquier otra cosa. Recordemos que nuestros diseños estructurales deben salvar vidas, ¿no? Nosotros generalmente seguro le habremos escuchado a algún profesor que si se equivoca un médico, el médico se equivoca, puede fallecer una sola persona porque se le muere ahí en el quirófano, pero si nos equivocamos nosotros, ingenieros civiles, pueden estar falleciendo decenas, cientos o miles de personas, ¿no? La idea es que podamos ofrecer siempre y garantizar seguridad en los proyectos que estamos presentando. Asimismo, como les comenté, puedo modificar los diámetros o separaciones de las diferentes losas. ¿Ok? Vamos a hablar un poco también de la presentación del proyecto. Generalmente vivimos en un mundo en el que los clientes están mucho más pendientes de la estética que de la información que podamos ofrecerles en el proyecto en sí. Y esto ocurre por algo muy sencillo. Nosotros tenemos que darle a nuestros clientes información que ellos sean capaces de interpretar de la manera más fácil posible, ¿no? ¿Y cómo les podemos dar a nuestros clientes una información fácil de digerir, fácil de comprender de una manera más intuitiva? A través de unas herramientas de visualización que tiene nuestro programa, que fíjense cómo yo puedo de una manera muy rápida y muy sencilla, en base a lo que se ha calculado, tener todo el despiece, ver todas las secciones de acero, donde están las vigas curvas, donde están las losas macizas, las losas reticulares, absolutamente todo lo voy a poder visualizar acá en el proyecto. Y no solo eso, si mi cliente además quiere saber cuál es la diferencia entre esta barra de acero de refuerzo longitudinal que estamos viendo acá, que es como de color marrón, y esta que es de color morado, yo puedo hacer doble clic acá y fíjense que el programa me indica cuál es el diámetro de esa barra de acero de refuerzo, cuál es su longitud, su peso, cuántas barras tiene la columna, que son de esa manera, y todo esto me permite a mí brindarle al cliente final un proyecto sin precedentes. O sea, nosotros generalmente estamos acostumbrados a entregar un plano, tal vez un renderizado en un modelo 3D, que puede hacerse ahora mismo con muchos programas y hasta allí. Pero que nosotros le podamos entregar la capacidad de consultar este tipo de información,
les garantizo que va a significar un antes y un después a la hora de entregar un proyecto de ingeniería. Pero nosotros, los ingenieros civiles, no vamos a comer de lo estético, ¿no? Nosotros prima por encima de lo estético, las comprobaciones y los sustentos que nosotros podamos dar para los expedientes técnicos de estos proyectos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, para empezar tenemos que generar planos. ¿Qué ocurre con los planos? Que son eh, generalmente una de las tareas que más tratamos de evitar, que más tercerizamos. Si nosotros tenemos dentro de nuestras posibilidades no hacer los planos, se lo vamos a delegar a un cadista o a alguien que nos asista, ¿no? Pero vamos a imaginarnos también todo el tiempo que requiere ese cadista a la hora de hacer un plano y nosotros tenemos que entregar el proyecto lo antes posible. Vamos a imaginarnos un caso que seguro nos ha pasado a muchos de nosotros, en el que tenemos que amanecer y pasar 2 o 3 noches sin dormir como deberíamos dormir para poder entregar un proyecto en el plazo y en el tiempo que se nos ha exigido. Imagínense ahora que nosotros, a través del modelo 3D y del diseño estructural que estamos haciendo, el programa me permite a mí plantear una serie de planos, de piezas de pilares. Puedo pedirle también al programa, por ejemplo, el despiece de la cimentación, las cargas que van a la cimentación, los planos de cada una de las vigas, en el caso de que tengamos escaleras en el diseño, los planos de las escaleras, todo eso es tiempo y tiempo que le vamos a demandar a nuestro cadista. Imagínense ahora que yo le digo acá al programa aceptar y bueno, ya no va a haber que imaginárnoslo, esto va a ser una realidad en base a este proyecto que hemos modelado en 3D anteriormente. Fíjense cómo acá el programa dice imprimiendo planos y está sacando los despieces de cada uno de los pilares, los despieces de cada uno de los tramos de vigas y finalmente también los cuadros de pilares y los despieces de la cimentación. Todo esto en base al modelo 3D que nosotros hagamos. Si en nuestro modelo 3D hacemos algún cambio, eliminamos un tramo de losas, de vigas y de columnas, todas estas plantillas las vamos a estar cambiando. Fíjense, en este caso, estamos hablando de que 13 planos a cero se han generado en cuestión de segundos, ¿ok? Y si vemos acá, por ejemplo, los despieces de los pilares, fíjense que aquí están cada uno de los tramos de viga y está también el cuadro de los pilares según sus detalles, ¿no? Si quiero ver, por ejemplo, el despiece de la cimentación, voy a ubicarlo por acá. Acá está el despiece de la cimentación. Acá está, ok, los planos de planta. Aquí podemos ver también el detalle de los armados de cada una de las zapatas, ok. Y así también lo vamos a poder ver con las vigas. El programa genera secciones transversales, me da el detalle, me indica cada cuánto están los estribos y lo mejor de todo para aquellas personas que cuentan con un asistente que es cadista, que se dedica exclusivamente a hacer planos, es que el programa me permite imprimirlos en archivo DWG. Es decir, lo voy a poder luego trabajar con mi programa CAD de preferencia y voy a poder no solo entregarlo mucho más rápido, sino que me va a automatizar este proceso, ¿no? Lo mismo ocurre con la información de los listados, ¿no? Yo quiero que el programa me dé, por ejemplo, las cuantías de obra para saber un aproximado de cuántos kilos de acero, cuánto volumen de concreto voy a requerir. Y fíjense que el programa en cuestión de segundos me dice cuántos metros cuadrados de encofrado voy a necesitar para las vigas, para los pilares, para las losas, también las superficies, el volumen de concreto que se va a estar requiriendo y el peso en kilogramos para las barras de acero. Pero si no quiero el total de la obra, sino que quiero que me la separe por diámetro, fíjense
que el mismo programa me permite obtener los diámetros de cada una de las barras, ¿no? Los diámetros no, los metrados, con sus longitudes, con sus pesos, con la merma, que en este caso hemos considerado un 10%, podemos considerar un 7, un 5, un 8, todo dependerá. Y también importante, podemos exportarlo en formato HTML. Esto luego lo podemos llevar a nuestro Excel de metrados y generar ese presupuesto de una manera mucho más rápida. O bien podemos trabajarlo también con nuestro programa de análisis y presupuestos, Arquímedes. Ya para hablar de este programa tendríamos que hacer uso de otro seminario prácticamente, ¿no? Entonces, asimismo, como el programa me da metrados, yo le puedo pedir la justificación de la acción sísmica, y acá el programa me da un detalle de qué norma se está utilizando, cuál es el método de cálculo que utilizó el programa, cuáles son los datos generales del sismo. Es un sistema porticado, entonces utilizamos un factor de reducción de respuesta de 8. Fíjense que podemos también ver la proyección en planta de la obra, podemos ver el espectro de cálculo y lo más importante, el programa también me dice las correcciones que se deben hacer al cortante basal, ¿no? Yo luego puedo indicarle al programa aplicar este factor de modificación para que las condiciones de cortantes basales mínimos concuerden con lo que me está indicando el programa. Fíjense que acá yo no he estado utilizando una sola hoja de Excel, no he estado utilizando absolutamente nada que no esté en la norma, que no esté dentro del mismo entorno de trabajo del software, en este caso de CPCAD. Y lo más importante también es que este tipo de memorias pueden exportarse a un formato Word donde nosotros vamos a poder generar o incluir en información, ¿no? Nos están haciendo algunas consultas, veo que están también levantando la mano. No se preocupen que al final de la presentación vamos a estar abriendo la oportunidad de que podamos hacer las preguntas a través del micrófono, unas preguntas totalmente en vivo, ¿ok? Si quisiera una lista de comprobaciones de estados límites últimos de cada uno de los tramos de vigas y columnas, también lo puedo hacer. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque generalmente nos piden sustentar los cálculos. Aquí el software nos da el sustento de los cálculos, no de un tramo de viga, no del más desfavorable, no del que yo creí que podía ser, los estamos viendo de cada uno de los tramos de viga en particular. ¿Ok? En este caso, eh, más allá de esto que les estaba mostrando, como les digo, vamos a estar abriendo los micrófonos para que se puedan hacer ciertas preguntas. Y recuerden que este es un programa que además se puede conectar con el BIM Server Center, una plataforma que permite hacer una interacción multidisciplinaria entre cada uno de los especialistas que hacen vida en un proyecto. ¿Ok? Voy a mostrar algo más del alcance que se puede llegar a tener al momento de trabajar con los programas de CIPE. En este caso, voy a hacerle un poco de publicidad a uno de nuestros clientes, el ingeniero Jorge Rojas, quien con la herramienta de realidad aumentada, fíjense que acá tenemos un diseño de una estructura, de un edificio bastante grande, ¿no? Que tiene núcleos de escaleras, que tiene pantallas, que tiene losas nervadas, tiene zapatas, sótanos, tiene de todo este proyecto. Y fíjense cómo bien lo puede ver también con realidad aumentada en su escritorio, ¿no? Esto nos permite tener unas nociones del cálculo o unas nociones del espacio que se va a estar realizando, ¿no? Podemos ver, tomar algunas decisiones en base a esto junto con los otros integrantes de la obra. Y si nos vamos al área de la construcción, fíjense cómo esta herramienta permite además también en escala 1 a 1 comprobar que lo que se ha diseñado efectivamente se va a estar colocando en el sitio que corresponda, ¿no? Esto también es una ventaja que se tiene
al diseñar las estructuras en CIPECAD, que no solo vamos a poder presentar un proyecto mucho más estético, vamos a jugar un poco con la presentación del proyecto para nuestros clientes, sino que también vamos a estar con una mejor forma de ejecutar los proyectos en el caso de que también estemos en el punto de vista de la construcción. El ingeniero Miguel Dios ha levantado la mano. Miguel, buenas noches. Bienvenido. Ahí te ha habilitado el permiso para hablar. Ingeniero Alejandro, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. En primer lugar, quiero felicitarlo por compartir su conocimiento. Tengo una pregunta muy puntual, ingeniero. Usted mostró allí eh, la memoria de cálculo, y en la memoria de cálculo indicaba que había que hacer una corrección al cortante basal porque hay unos índices que el programa había calculado, ¿verdad? Correcto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo aplico esos índices de corrección del cortante basal en el programa para que el cortante esté acorde o sea el correcto? Ok, esa es una opción y gracias por tu pregunta, Miguel. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Ok, recuerden que el software tiene su configuración acá donde estamos con la acción sísmica, ¿no? Y dentro de la acción sísmica nosotros podemos hacer configuraciones dentro de la verificación de la condición de cortante basal, ¿ok? Fíjense que acá voy a ver si puedo hacer un poco más pequeña la ventana, creo que no. Y por favor indíquenme si se está viendo la pantalla. Tengo una opción acá que me dice que la pantalla compartida se está cargando. Si no se está viendo, por favor, ingeniero Miguel, ¿Sí se está indique. viendo, ingeniero? ¿Sí se ve? Perfecto. Fíjense acá en la parte inferior de la configuración del sismo, ¿ok? De la normativa, nosotros acá tenemos no realizar una corrección del cortante basal estático, que me haga una corrección según la norma, y acá exige que el resultante del análisis dinámico supere un determinado porcentaje de valor del cortante estático, ¿no? Yo puedo también decirle al programa que yo puedo especificar el porcentaje del cortante basal estático o puedo especificar los factores de modificación en X o en Y. Una vez que yo hago esta modificación del cortante basal, hago clic en aceptar, el programa me va a arrojar una alerta, me va a decir, anteriormente ya has hecho un cálculo del programa, ahora mismo vas a tener que volver a calcular la edificación para obtener los resultados según la nueva configuración. Hacemos clic en aceptar, fíjense acá está, la obra ha sido calculada anteriormente, si continúa con esta opción, se perderán esos resultados de cálculo y debemos calcular nuevamente la obra. Le digo que sí, porque justo estoy haciendo esas correcciones de cortante basal, ¿ok? Y nuevamente le digo calcular la obra con o sin la cimentación y ya obtendré los resultados que me está pidiendo el programa según la norma, ¿no? Y así es como se hace esta corrección directamente con el programa, que generalmente, y yo por experiencia, el hacer una hoja de cálculo para estas modificaciones de cortantes basales es una de las tareas más tediosas y hasta le podemos decir complicado, porque ¿qué herramienta más difícil para ingresar una fórmula de ingeniería que Excel? ¿Ok? Nosotros bien podemos tener nuestra experiencia como programadores o como diseñadores de programas para calcular en Excel, pero sepamos que es una tarea muy complicada y que nos va a llevar tiempo también. Tiempo que vamos a estar ahorrándonos al utilizar este software que está acá en el caso de diseño de edificaciones de concreto armado. Porque si utilizamos programas porque además tenemos programas para estructuras metálicas, para diseño de sistemas fotovoltaicos, para diseño de instalaciones eléctricas, de fontanería, de climatización, y cada uno de estos programas trabaja también con el mismo principio
de que genera de manera automática la memoria de cálculo, los planos y los metrados. Nosotros en CIPE nos dedicamos a ir publicitando cada cierto tiempo charlas para dar a conocer el alcance del programa. Miguel, espero que haya quedado respondida tu pregunta. No sé si hay algún otro usuario, algún otro participante que tenga alguna pregunta, puede levantar la mano y así hacemos una ronda de preguntas bastante interesante. No sé si alguien quiera dar alguna opinión sobre lo que han visto del software, si quieren, bueno, también acepto críticas constructivas o peticiones a ver si hay algún otro tema que les gustaría que podamos estar abordando en el futuro. Yo encantado de poderles brindar esta información. Recuerden que aquellos que han estado durante toda la presentación van a estar recibiendo también un curso gratuito de nuestra plataforma Formatech BIM. Esto no es más que un espacio, un campus virtual que hemos desarrollado nosotros acá en CIPE Ingenieros Perú para la capacitación práctica del uso del programa, por supuesto con cada uno de estos ejercicios en base a la norma peruana. Miguel, en el caso también de que se tenga alguna duda más puntual, que quiero que sepas que tenemos un equipo de soporte técnico de manera local, tenemos nuestras oficinas acá en Lima, en Miraflores, para aquellos usuarios que nos estén viendo desde Perú, y en el caso de que tengamos asistentes desde otros países, sepan que seguramente tenemos representación en cada uno de ellos. Entonces, si alguien más quiere levantar la mano y aprovechar este espacio para dejar su opinión, con mucho gusto le damos el pase y le damos la oportunidad de hablar. En caso contrario, muchísimas gracias. Ahí el ingeniero Miguel nuevamente ha levantado la mano. Adelante, Miguel. Inge, te agradezco la diferencia. Creo que este espacio es muy bueno para dar a conocer el programa. Un programa bastante bueno. Yo soy usuario particularmente de CIPE. Quiero decirte, reiterar, pues no, que yo soy usuario de CIPE. Hoy en día, por razones laborales, no estoy haciendo mucho diseño estructural con CIPE, pero ahí está el bicho de las estructuras. Ingeniero, por favor, un poco para que dé a conocer el uso de el cálculo de la cimentación, incluido el módulo de balasto. No sé si lo habrá realizado. Entré un poquito tarde porque salí tarde de la oficina. Pero como ya conozco un poco el software, quisiera que nos pudiese explicar a los participantes y dar a conocer también lo que se puede hacer pues, con el software para incorporar o optimizar, que es el término correcto, las cimentaciones de una edificación, utilizando pues, el módulo de balasto. Correcto. Eso es posible, no lo comenté, se me escapó entre las ventajas, Miguel. La verdad que fue un tema también de que, bueno, al final es importante ahora mismo en una sociedad, en una economía, en la que sobre todo la información se nos pide para ayer. Muchas veces he hablado también con personas interesadas en el proyecto y yo les digo, bueno, vamos a hacerte una demostración del software para que veas cómo funciona. Y lo primero que me dicen es, no tengo tiempo porque estoy entregando un proyecto y tengo unos planos atrasados y tengo que, por eso, por eso es que quiero que conozcas esta herramienta, porque es una herramienta que te va a permitir aligerarte esa carga de los planos. El software, como muy bien lo has dicho, tiene la opción de hacer un dimensionado de la cimentación de manera automática. Si bien sabemos que nada de lo automático es 100% exacto, nosotros dentro del software tenemos un módulo que se llama efectivamente interacción de terreno con la estructura. Es un módulo que en el momento de que estamos ingresando todo lo que tiene que ver con el modelado de la estructura, indíquenme por favor si se ve la pantalla. Sí se ve, ingeniero, sí se ve. Entonces, acá tenemos lo primero que nos dice el software en la pestaña de cimentación, es la interacción del terreno con la estructura.
y podemos considerarla o no. Y además el programa, y esto es algo muy importante que sepamos, los programas de CIPE tienen sustentada todas las funciones que se hacen. Entonces, fíjense que acá este módulo permite la consideración de los asientos que se producen en la cimentación y su interacción con el resto de la estructura en términos de esfuerzos, deformaciones, mediante la definición de constantes de rigidez elástica en los elementos de cimentación. Esto no es más que aplicar lo que en algunas personas le podríamos llamar hook, ¿ok? Lo que es en otros programas diseñar a través de resortes o considerar el módulo de balasto. Y acá lo tenemos. En las zapatas vamos a tener un módulo de balasto de tanto. Este módulo nos los puede estar indicando perfectamente nuestro estudio de suelos y así es como efectivamente podemos tener un diseño de una cimentación de la estructura con CIPECAD de una manera mucho más optimizada. Sepan bien que si tenemos el programa de CIPECAD y no tenemos este módulo, el programa igual nos va a arrojar una zapata de manera automatizada en base a la información que hemos ingresado del suelo. Y si bien no es la zapata perfecta para nuestro diseño, nos da un punto de arranque y yo solo voy a tener que ejecutar, ¿no? A veces vamos a decir, Hacer- eh, vamos a tener zapatas de, por ejemplo, de manera automática, el programa me dice, no, esta zapata porque me la pusiste en el suelo más desfavorable, vas a tener que hacerla de 3 metros por 3 metros. Y, a ver, nosotros sabemos que una zapata de 3 metros por 3 metros es antieconómica, a menos que estemos hablando, no sé, de un hangar, pero por una edificación de 4 pisos es demasiado. Entonces ya nosotros podemos decir, ok, una zapata de 3 metros no es lo mejor. En vez de utilizar zapatas aisladas o con un sistema de cimentación como el que estamos viendo en pantalla, puedo tal vez utilizar una losa de cimentación, una platea, y esto me va a resultar más económico o más seguro si lo que quiero es evitar asentamientos diferenciales, ¿no? El ingeniero Andrux nos dice que el software lo corrige de forma automática acorde a las irregularidades que se calculen de forma manual o por medio de los datos arrojados por software. Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que ocurre con CIPE y con CIPECAD? Muchas veces, y vamos a hablar de toda América, todos conocemos o trabajamos en algún momento de nuestras vidas con SAP 2000 y con ETAPS. Son programas muy buenos, no hay que desmeritar ninguna herramienta, pero tenemos que saber para qué nos funciona cada una de estas herramientas. CIPE es un software que está apostando por los proyectos que más hacemos al año. Nosotros podemos hacer hasta, no sé, 5 o 10 proyectos de colegios tal vez, porque necesitamos mucha educación, pero un proyecto de un colegio no va a necesitar un análisis no lineal a menos que el proyecto sea existente, pero generalmente necesitamos instalaciones nuevas de edificación y es allí donde apunta CIPE. Es un programa que te va a ayudar a hacer proyectos de edificación. Javier Quispe nos pregunta si vamos a compartir la grabación. Por supuesto, va a estar colgada en nuestra página web. De hecho, acá en nuestra página de cipe.pe tenemos una sección de eventos donde están los diferentes talleres que hemos venido emitiendo para la parte de estructuras, de gestión y presupuestos, de instalaciones de la edificación y elementos arquitectónicos. ¿Ok? Vamos a terminar también con esa hegemonía del Revit, que Revit es el programa para arquitectura. Les comento que en CIPE tenemos un software para diseño de arquitectura, se llama el CIPE Architecture, y lo mejor de este programa es que es un software libre, es un software gratuito que se puede utilizar para nuestros proyectos. Es que a mí me lo piden en Revit por el tema del IFC, no se preocupen, que CIPE Architecture también genera archivos IFC y además trabaja en OpenBIM. Yo puedo combinar el CIPE Architecture con CIPECAD, con Tecla, con otro programa para instalaciones y muchas más, ¿no? Moisés Rodas nos pregunta, si PECAD puede hacer un análisis tiempo-historia o es posible para hacer un análisis de refuerzo estructural.
Moisés, en este caso, el CIPECAT no sería la herramienta que yo te recomiende para hacer un análisis tiempo-historia. El programa acá nos dice que si queremos hacer diseños según la acción sísmica, vamos a poderlo hacer a través de un análisis dinámico modal espectral o un modelo estático de fuerzas laterales equivalentes. Sí se tiene pensado en algún momento desarrollar el programa para que sea capaz de trabajar en temas de no linealidad, pero hasta ahora nosotros somos distribuidores, somos representantes y no tenemos ese tipo de información de parte del Departamento de Desarrollo del Software. Ya tenemos herramientas que cuentan con el OpenSys. Este es un programa para lo que viene siendo un motor de cálculo mejor para diseños sismorresistentes, que es desarrollado por la Universidad de Berkeley y ya lo tenemos en algunos programas. Es cuestión de esperar que también pueda ser incorporado en CIPECAD y en CIPE3D para poder entrar en lo que viene siendo análisis tiempo-historia y análisis no lineales. En cuanto a un refuerzo estructural, bueno, podríamos decir que podríamos hacer el modelo as built, como ha sido construido, y en base a esos ensayos, bueno, yo puedo hacer algún modelo estructural, pero proponer la solución de refuerzo no te lo recomendaría. Yo ahí te podría decir que hasta el momento, hasta el día de hoy, es mejor que puedas utilizar otra herramienta, porque con CIPECAD no es el momento aún para poderlo hacer. Probablemente en algún futuro se pueda y en el momento que se pueda, por supuesto que lo vamos a estar anunciando con bombos y platillos y seguro que vamos a estar haciendo muchos seminarios al respecto. ¿Ok? Ingeniero Miguel, tienes la mano levantada de nuevo. Si tienes algún comentario más. Sí, en realidad no, dije, yo quisiera hablar por interno de repente mañana Ujú. para hacer unas consultas ya un poco más precisas Ok. con respecto a la herramienta CIPE, si es que yo podría diseñar, y aquí le suelto algo, ¿no? Ujú. Podría diseñar yo un reservorio elevado con CIPECAD. Dependiendo. Y digo dependiendo porque para poder hacer el reservorio, como hemos dicho, el programa aún no está del todo pensado para hacer simulaciones de cargas dinámicas. Yo puedo hacerlo, vamos a decir así, un poco a la antigua, que sería considerar, por ejemplo, los casos más desfavorables, ¿ok? Y en base a unas hipótesis de cálculo, yo puedo definir, por ejemplo, si este reservorio, a ver, primero, ¿es un reservorio de agua de estilo represa o estamos hablando más de un tanque elevado o de una cisterna de agua? Un tanque elevado de agua, ¿no? Ok. Para consumo. Ok, en el caso de que sea un tanque elevado de agua, sí lo podemos hacer tranquilamente con CIPK. Ok, el tema es que para mí un reservorio iba más allá a una represa, pero un tanque elevado de agua sí se puede hacer con CIPK. Evidentemente, ¿cuáles serían las hipótesis? Bueno, revisar los esfuerzos de cuando el tanque está lleno, cuando está por la mitad y cuando está vacío, ¿no? De todos modos, Miguel, que sepas que además, y le comento a todos los participantes, tenemos un equipo de soporte técnico que puede atender cada una de sus consultas. Aquí está la información de contacto y bueno, hay también algunos formularios para información sobre la compra del software. Pueden ponerse también en contacto conmigo acá al final de la página web, ¿ok? Están los datos de contacto, ¿no? Número de teléfono, correo electrónico, nuestra dirección. Tenemos oficinas, como les comenté, en Lima, Miraflores. Nuestras puertas están abiertas para hacer consultas con previa cita. Y bueno, fíjense parte de lo que es la experiencia con CIPE de algunos de nuestros clientes. También lo van a tener acá en nuestra página web y van a poder también conocer a algunos de nuestros clientes y también tenemos convenios con universidades. Así que quieren conocer más de CIPE, www.cipe.pe es una buena página para empezar.
Si no se tiene algún comentario más, alguna duda, muchísimas gracias a cada uno de los asistentes. A ver, tenemos otra pregunta. El ingeniero Sipe puede calcular riostras de pandeo restringido. En el caso de las riostras estamos hablando de elementos especiales a momento, o estamos hablando de sistemas de edificación de estructura metálica. En el caso de riostras de pandeo restringido, no es posible. Si estamos hablando de sistemas como el SLB del ingeniero Bozo, no es posible hacerlo con el programa. Sí podemos hacer algunos arriostramientos, tipo las cruces de San Andrés, pero riostras de pandeo restringidos, para eso tendríamos que aplicar todo lo que tiene que ver con la no linealidad, que es algo que de momento, como he comentado, no se puede realizar en CIPE. Muchísimas gracias a todas las personas que se han quedado hasta el final, y en caso de que se tenga alguna pregunta, como les digo, hay información de contacto con todos los asistentes. Atentos, van a estar recibiendo las instrucciones para poder canjear ese curso gratuito y esta versión de evaluación completa de la herramienta. En el caso del ingeniero Miguel, bueno, ya sabemos que eres usuario, ahí también voy a estar conversando contigo al respecto para que puedas hacer alguna prueba adicional con el programa. Y en el caso de que se requiera además también este curso, vamos a estar brindando las recomendaciones para que lo puedan canjear. ¿Ok? El primer paso va a ser que se registren como estudiante en la página formatechbim.com. ¿Ok? Acá están todos los cursos y los cursos destacados que se tienen. Como les digo, todos estos cursos han sido desarrollados por nuestro equipo técnico y van a poder escoger un curso, ¿ok? Sea de CIPECAD, sea de nuestros programas de gestión, o sea nuestro programa de estructura metálica. Aquí van a tener cómo acceder a esos cursos, como les digo, por permanecer en toda la reunión, van a poder hacerlo. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias nuevamente a todos los asistentes. Que pasen feliz noche. Gracias por permitirme compartir estas ideas. Y si quieren, vamos a estar también hablándoles de los descuentos para la adquisición de las licencias. Muchísimas gracias y buenas noches. Hasta luego. Gracias, Cintia, nos vemos.